es el grupo fundacional del movimiento punk. El primer concierto, creo que había más o menos como el mismo número de gente que hay en esta sala, y pensad lo lejos que llegó el punk, que hay punkis en todo el mundo, o si nos remitimos a cosas anteriores, pensad que Jesucristo y los apóstoles todavía eran menos, y lo lejos que llegó el cristianismo. Y yo creo que con el Concello por la transición justa, yo creo que es otro de esos colectivos que son un colectivo de vanguardia, que aunque sean poca gente, yo creo que muchas yo creo que fueron casi de las primeras personas que en Asturias empezaron a hablar de transición justa, que es ahora un término que cualquier medio de comunicación, político, sindicalista, lo tiene en boca. Yo creo que el Concello por la transición justa fue un colectivo clave en Asturias en introducir palabras, en introducir vocabulario y en introducir ideas, y creo que va a ser un colectivo, aunque seamos poca gente hoy, yo creo que muchas de las Asturias de la próxima década y de las cuencas de la próxima década van a parecerse bastante más a cosas que está hablando este colectivo y que se están hablando en estas jornadas, que otros discursos que a lo mejor ahora tienen más audiencia y estamos amplificados, pero que creo que van a envejecer mucho peor. Se me ocurre, por ejemplo, ahora la captura de CO2. ¿Alguien se acuerda de la captura de CO2 que le dedicaron páginas y páginas en editoriales de la Nueva España y en sindicalistas que hablaban todo el rato de la captura de CO2? O sea que, bueno, para empezar, el reconocimiento al colectivo anfitrión de estas jornadas. Y ya sin más, doy el paso a Noemí Fernández Sánchez, que creo que es una persona de la que podemos aprender mucho. Ella es de asturiana, natural de Mieres, licenciada en Geografía por la Universidad de Oviedo y doctora también por esa misma universidad, con una tesis doctoral sobre el tema del que nos va a hablar y que tiene que ver mucho con el futuro del Langreo, que es los baldíos en el Ruhr. El Ruhr es muchas veces la región que se pone como ejemplo para Asturias de lo que podría ser una reconversión más o menos exitosa de una región especializada en la minería y en la producción siderúrgica, y nos va a hablar justamente de la experiencia del Ruhr en la recuperación de baldíos industriales. Ella, aunque su formación es como geógrafa y su doctorado es precisamente sobre el tema que hoy se va a centrar la mesa, trabaja también en algo que nos interesa mucho para aprender para las cuencas y para aprender para Asturias, que es como directora de un centro de empresas en Frankfurt. Y sin más, ya le doy paso a Noemí y le lanzo una primera pregunta, que es si consideras que la regeneración de esas zonas industriales que han quedado obsoletas es algo clave para la atracción de población y para la atracción de nuevas empresas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Vale, pues sí. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación, por estar aquí al Concello. Yo, como Javi dijo, soy asturiana, soy de Mieres, y por lo que también estoy muy implicada con ese tema, me interesa saber lo que pasa y me gustaría aportar de alguna manera mi granito de arena, y aunque hoy no puedo estar ahí, me veis atrincherada en Frankfurt desde la habitación de mi hija, y bueno, pues desde que me llamaron me parece una propuesta interesante y me gustaría ayudar de alguna manera a esto que tenéis en marcha, que creo que es de verdad muy importante. Y entonces, contestando a la pregunta que me hacía Javi, para mí es fundamental. Yo soy geógrafa, me he especializado en el estudio de regiones de antigua industrialización, y he visto que en los casos en los que esto ha funcionado de una manera, podemos decirlo, más exitosa, y el ejemplo paradigmático, por lo menos a escala europea, sigue siendo el Ruhr, y yo estuve estudiando este tema en muchísimos años. Por lo menos podemos sacar la lección de que una de las bases en las que se han asentado para enfocar el progreso económico, la reestructuración productiva y el enfoque hacia los nuevos sectores económicos de hoy en día fue el dar salida y el reutilizar en la manera en la que era posible,
No todo suelo es reutilizable, no a todo suelo se le pueden dar los mismos usos, pero una de las bases, yo creo, para su regeneración económica e inevitablemente para su regeneración urbana, sin olvidar el tema medioambiental, que hoy tiene mucha más importancia que nunca, ha sido la recuperación de baldíos. Hay que considerar que también en esta región era la extensión de los baldíos industriales, mineros industriales, fue inmensa, que para ellos supuso un problema enorme a la hora de afrontar el desafío de la reestructuración económica, y que no hubiera sido de otra manera, teniendo en cuenta el alcance, la extensión que tenía y el grado de contaminación del suelo, sin olvidar la pérdida que tuvieron de puestos de trabajo y capital humano. Entonces, para mí es fundamental, y se ha demostrado, que fue lo que yo intenté estudiar por medio de mi tesis, que es una estrategia básica, una estrategia clave a la hora de afrontar el proceso de reestructuración económica y a la hora de afrontar el futuro para estas regiones de antigua industrialización. Y en cuanto al Ruhr, podemos aprender sin duda alguna de ellos. Naturalmente, lo que no podemos hacer es aplicar el ejemplo que ellos nos han dado uno a uno, ¿no? Porque para ello las características que tenemos en España y las que tenemos en especial en Asturias son terrenos mucho más pequeños, con otras dimensiones, otras localizaciones dentro del medio urbano. Entonces, no son directamente extrapolables, pero del ejemplo y de la manera de enfocar este problema, la manera de actuar, el modelo de financiación utilizado en el Ruhr y otros muchos enfoques que se dieron, sin duda alguna podemos aprender, y para mí es una estrategia básica. Una cosa que hablábamos ayer cuando estábamos preparando un poco este tema era la cuestión de que las administraciones en el Ruhr se anticiparon bastante a este fenómeno, ¿no? Sí. ¿Puedes contar un poquitín cómo esta planificación Alemania cómo fue? Bueno, el tema de la recuperación de baldíos industriales es un tema que, por su lado urbanístico, por supuesto, existe de una planificación muy ya minuciosa, por decirlo así, pero el ejemplo que se dio en el Ruhr es que no se utilizó de una manera separada, sino que se integró dentro de una estrategia global en esos. Entonces, la recuperación de baldíos industriales fue una de las medidas que estaban incluidas dentro de un catálogo amplio de los programas de reestructuración económica que se llevaron a cabo en la cuenca del Ruhr. Ya hay que decir, por un lado, que allí empezó, por supuesto, un poco antes que aquí, ¿no? Ellos también llevaban unos años de ventaja, y los primeros problemas o las primeras crisis empezaron a ver en los años 50. Fue entonces cuando empezó el modelo de monocultivo básico basado en el carbón y en la industria siderúrgica a tambalearse, y a partir de ahí, por decirlo así, el gobierno o los poderes públicos empezaron ya a plantearse que poco a poco había que ir tomando medidas. Esta crisis se aceleró en los años 60 y con la entrada con la crisis del petróleo en los 70 aún mucho más. Entonces, a partir de la administración, por un lado del gobierno alemán, pero a su lado también de la administración del Estado Federal de Renania del Norte-Westfalia, se emprendió un conjunto muy, muy amplio de medidas, es decir, fueron unos programas, como he dicho, muy grandes, en los que también fluyó mucho dinero, que estaban destinados a través de diferentes instrumentos y diferentes medidas a poder paliar los efectos de la reestructuración económica y dar una salida a estas regiones. Una de esas medidas fue la recuperación de baldíos, y fue una medida que se incorporó en cada uno de esos programas. Luego, cuando os ha pasado mi documentación, mi presentación, podéis ver un poco. Uno de ellos fue el conocido como Ivan Sherpa, es decir, la Exposición Internacional del Valle del Enschede, y fue un programa que se dedicó específicamente a plantear soluciones a la zona más contaminada, a la zona más afectada por la crisis en el Ruhr. El programa sí es muy, muy grande, que fue la zona noreste, que fue la zona en la que
cerraron las últimas actividades, los últimos pozos de carbón y las últimas actividades productivas siderúrgicas. Entonces se enfocaron en diferentes tipos de medidas, entre ellas el saneamiento, pero también la creación de nuevos parques empresariales e industriales. Cabe decir que en Alemania no se utilizó el término polígono, como nosotros lo llamamos aquí, polígono industrial, sino que ellos directamente ya pasaron al parque, por decir, y dentro de ese parque está una concepción urbanística muy clara, en la que tiene que ser un espacio de alta calidad, en los que los servicios públicos, los espacios verdes tengan una gran presencia. Y, como he dicho, en todos esos programas hubo diversos a partir de los años 70 hasta principios del siglo XXI. En todos estos programas se contempló lo que fue la reutilización, en primer lugar el saneamiento y en segundo lugar la reutilización en la medida de lo posible de los espacios degradados y abandonados por la minería y por la siderurgia. ¿Nos puedes poner ejemplos de recuperación, por ejemplo, también de patrimonio industrial, casos concretos Sí. que nos lleva a esta instalación que era tal que se convirtió en wow? Sí, ahí tengo algunos ejemplos, que esos, bueno, si queréis lo podemos mirar ahora cuando ya empiece con mi intervención. Yo en mi tesis doctoral estudié 3 casos. Las antiguas instalaciones, primero fueran complejos, antiguas explotaciones mineras, o fueran actividades, complejos siderúrgicos, y que se hubieran reutilizado las 3 para nuevos fines productivos. Es decir, las 3 se convirtieron en parques industriales y empresariales, y en una de ellas en concreto hay algunos elementos del patrimonio industrial, como el pastillete, que se mantuvieron, que se reutilizaron, que se conservaron. Y luego, si hablo un poco de lo que he dicho, se iba a enserpar esa exposición internacional que fue bastante famosa a finales del siglo XX. Ahí hay grandes ejemplos, lo vais a ver un poquito cuando yo os presente ahí las fotos y las imágenes que he preparado. Ahí hay muchos ejemplos, algunas creo que son conocidas, como la Serra Solzheim, que es en Essen, la que se ha conocido como la mina más bonita del mundo. También tenemos en Duisburg, en Landschaft, era un complejo siderúrgico inmenso, es decir, no tenemos aquí. Y ha habido diferentes usos del suelo, como yo he dicho, yo he estudiado principalmente los productivos, pero estas últimas instalaciones de las que estoy hablando se han utilizado en concreto para fines culturales y turísticos. ¿Nos puedes pasar las imágenes? Sí, claro. Le damos, ¿no? Que es mejor casi verlas, ¿no? Si quieres empezamos, así puedes ver un poquito lo que... Perfecto. Con imágenes y con algunas fotos. Por ejemplo, uno de los temas clave en Asturias y en las cuencas es el problema de la migración juvenil, ¿no? Sí. Hay una población joven que se forma muchas de ellas se forman en la universidad porque es relativamente fácil ir a la universidad, o se forman también en formación profesional, se convierte en mano de obra cualificada, y el problema es que no encuentra trabajo aquí y se marcha, no tiene hijos aquí, con lo cual pues, hay un problema de envejecimiento y de natalidad enorme. En el ruso supongo que habrá habido también ese mismo problema. ¿Cómo se ha afrontado? Lo sigue habiendo, de hecho lo sigue habiendo. El RUR es una región bastante envejecida, ¿no? Es decir, bueno, desde luego lo que es el peso económico del territorio alemán se ha desplazado en dirección sur a lo que son ahora los estados federales de Baden-Württemberg y de Baviera, que son Múnich, por ejemplo, que son los ahora, por decirlo así, los pesos fuertes, ¿no? De Alemania, económicamente hablando. Pero lo que sí se ha hecho en el RUR, y que yo creo que es un ejemplo para mí importante a la hora no solamente de aplicar este tema de poner en marcha la recuperación del suelo, sino también es un proceso muy amplio, por decirlo así, de diversificación productiva, por lo que las antiguas compañías en el que también ha tenido su papel las antiguas compañías del RUR, es decir, la compañía de Capol, la Runco-Leaguer, la Krupp y todo esto, se han dedicado también a, por un lado, dar salida a sus activos ociosos, por otro lado, a intentar renovar su oferta. Es decir, de hecho, lo que es la Runco-Leaguer es una de las, por decirlo así,
modernizado su oferta económica y productiva, y es una de las... Han utilizado lo que fue el talento, el saber, el conocimiento de tantos años en el carbón y la industria siderúrgica para dar ahora, ofrecer productos de industria química y de industria del medio ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, aunque también la gente se ha ido del RUR, una medida que yo creo que puede ayudar también a las cuencas asturianas en el tema de fijación de población es no solamente lo que hemos hablado ayer un momento. Yo me dedico actualmente al tema de formación o creación de ecosistemas emprendedores, es decir, hay que potenciar la creación de la pequeña y mediana empresa, hay que potenciar la creación de la inversión y la creación, el refuerzo del tejido de pymes. Hay que invertir fuerte para ello en lo que es la investigación y desarrollo y para ofrecer de esa manera que la población joven tenga una posibilidad de poder quedarse y de poder encontrar empleo. Y a la hora de utilizar estos suelos, pero también a la hora de orientar, por decirlo así, las nuevas fases de la economía, es importante que no solamente se invierta en pequeña y mediana empresa, sino que se refuerce el asentamiento también de familias. Es decir, es importante la fijación de población y muy importante que a la hora de planear o de evaluar futuros usos del suelo tengamos en cuenta que también hay que apostar por la función residencial y por el apoyo de las familias. Es decir, la gente joven tiene que poder vivir y tiene que poder trabajar en las zonas. Este es la portada de mi tesis doctoral, ¿no? Y he acogido vuestro lema aquí, el tema de la última oportunidad. También fue de alguna manera la última oportunidad para la RUR. Y aquí podéis ver en la portada, es uno de los castilletes que se conservaron en uno de los espacios que yo estudié en mi tesis doctoral, que vamos a ver a continuación. Y es uno de los ejemplos del patrimonio industrial. Creo que como no tenemos mucho tiempo hoy, directamente, Javi, yo creo que tú ibas saltándome la primera parte, que es un poco más de carácter teórico. Se trata de precisar qué es la recuperación de suelo, qué factores influyen en la recuperación de suelo, qué usos se le pueden dar a los baldíos urbanos y todo eso. Esto te lo puedes saltar y ver que tú me pasas directamente y te digo Te digo la página, pues en momento la página 7, porque esto creo que es importante. Y este es el modelo del tetraedro, es decir, a la hora de reutilizar estos suelos o de evaluar qué tipo de uso se les puede dar a estos suelos, hay 4 factores fundamentales que hay que tener en cuenta, que son: 1, el acondicionamiento del terreno, y dentro del acondicionamiento del terreno entra también la fase de saneamiento, que por lo general es una fase no solamente que se extiende en el tiempo, sino que además precisa de gran inversión. La rentabilidad, es decir, qué situación, qué localización tienen estos terrenos baldíos dentro del espacio urbano y qué rentabilidad podemos obtener si recuperamos, reutilizamos este suelo. El uso del suelo, como decirlo, el uso del suelo precedente y el uso del suelo que se le quiere dar a los terrenos. Y finalmente, el último punto sería el marco legal o factor legislativo. Es decir, hay que llevar a cabo también un tipo de acciones y de planeamiento de tipo legal que tienen que estar ya desde el principio del proyecto, tenerse en cuenta, porque son proyectos en la mayoría de los casos que pueden llevar más o menos entre los 7 o los 10 años y cuyas, lo que es muy importante, yo creo, cuya repercusión se va a ver no tanto en el corto plazo, en el medio plazo, sino más bien en el largo plazo. Es decir, para poder evaluar de forma con cierta certeza si estos proyectos en realidad han tenido cierto éxito, tenemos que contemplar un horizonte temporal de aproximadamente unos 30 años. Luego, a lo mejor ya puedes ir pasando a la siguiente diapositiva. Y creo que también esto es importante y he intentado ahí resumir los diferentes campos que intervienen a la hora de
de reutilizar un suelo o un espacio baldío, minero industrial. Y hay diferentes acciones, como hemos dicho, normalmente hay que aplicar labores de saneamiento de terrenos. Eso corresponde al Departamento de Gestión Medioambiental. Hay que acometer la organización del terreno, es decir, el Departamento de Inspección de Obra. Luego tenemos una parte muy amplia de planeamiento urbanístico. Hay que muchas veces cambiar el uso del suelo porque hay que alterar el plan de uso del suelo, hay que hacer un plan de edificación. Todo esto corresponde o compete al Departamento de Urbanismo. Luego hablaríamos del Departamento de Patrimonio, que sería el que se encargaría de evaluar la conservación o la reutilización de las edificaciones preexistentes, y el Departamento de Promoción Económica, que es el que se encarga de la financiación, de la comercialización del proyecto y de su inclusión en un plan de desarrollo regional. Y esto creo que son algunas de las cosas, esto me deja muy presente, que también hemos oído ayer y que es muy importante, fundamental para que estos proyectos tengan éxito, que todos los actores que están implicados en este proceso trabajen y que todos trabajen conjuntamente. Parece un poco baladí repetirlo, pero muchas veces se ha dado cuenta que hacer proyectos de una tan amplia gestión, tantos intereses implicados, tantos actores implicados, son proyectos que precisan de una coordinación, de una buena labor, una amplia labor de coordinación, y que tiene que estar claro desde el principio cuáles son los objetivos, quién va a actuar y tienen que actuar todos juntos. Si no, esos proyectos que desde el principio están condenados por decirlo así, al fracaso. Si pasamos al siguiente gráfico, pues ahí os voy a saber un poco más cuáles son todos los actores que están implicados en estos procesos. Hay mucho más, no solo la administración municipal o la administración regional en este caso, sino también los propietarios del suelo, las compañías que han estado haciendo uso de este suelo tradicionalmente, también los intereses privados. Es decir, hay un conjunto muy amplio de actores y de intereses que tienen que funcionar de alguna manera, todos de modo unitario, para que esto pueda llevarse a éxito. Y ahora ya vamos a pasar rápidamente a las fotos. Solo quería en la siguiente diapositiva hacer una mención que creo que es importante, porque en Alemania la política de recuperación del suelo se basa en que el suelo, y eso está claramente regulado en la ley del suelo de la Constitución alemana, en varias leyes, también en la planificación urbanística, que el suelo es un bien, un recurso natural de carácter limitado, no renovable y que se necesita proteger. Entonces, eso es para mí una definición fundamental, porque es algo de lo que carecemos en España, ¿no? Entonces, a partir de esta consideración del suelo como bien, el recurso renovable que tenemos que proteger, eso ha dado tipo a ciertas actuaciones que han dado lugar, al fin y al cabo, que se apoye de una forma fuerte la política de recuperación de baldíos en Alemania. Si pasas a la siguiente diapositiva, creo que este tema lo podemos dejar, porque ahí ya me estoy un poco en explicar por qué es tan importante la recuperación del suelo, cuál es el marco urbanístico, cuál es el marco medioambiental. Ya encontramos por varias partes diferentes leyes que apoyan esta teoría, y una de las más importantes yo creo que es a la hora de actuar, hacer el plan de uso del suelo y el plan de edificación. Siempre que se va a, por decir así, a alterar o a actuar sobre espacios libres o espacios naturales, en Alemania es preciso, es obligatorio que cada vez que por decirlo así, se destruye un medio natural, se tiene que crear por el otro lado lo que se llaman espacios de compensación. Es decir, si yo tengo un suelo que hasta ahora está cerca de un polígono industrial y hasta ahora necesito ampliar las infraestructuras o los equipamientos de transporte, para ello tengo que ampliar y tengo que tomar parte, tengo que alterar una parte del terreno que estaba considerado natural, por decirlo así, sobre que estaría prohibido, excepto en el caso de que yo, por otro lado, tenga que construir, tenga que ocuparme de que por una cantidad de superficie equivalente de suelo, en otro lado se pueda volver por decirlo así, revolver al medio natural. Y ahora ya llegamos al RUR, porque estos son temas, yo creo que bastante
el Ruhr, si lo ves aquí, está incluido dentro de los que se llama una región metropolitana europea. Entonces, es un tema que también vimos ayer acerca de Bilbao. Si comparamos Asturias con el Ruhr, pues sabemos cuestiones de escala, por supuesto, fundamentales, ¿no? Debemos decir que Asturias sigue siendo, estamos en el siglo XXI, en los años 20 del siglo XXI, lamentablemente sigue siendo una región periférica, y si lo vemos aquí, el Ruhr se encuentra, pues por decirlo así, en el medio, en el eje central de Europa, y está incluido dentro de unas de las regiones metropolitanas europeas más importantes, es decir, aquí creo que no lo podéis ver con claridad, pero en la tabla a la derecha vemos que sería la tercera macroaglomeración urbana europea, con aproximadamente, está incluida en la región Rin-Ruhr, con aproximadamente en el rural 5 millones de personas, y en lo que es en la región metropolitana europea grande, dentro de la que se incluye, hay actualmente 15 millones de personas. Esto nos puede dar una idea de cuáles son las diferencias de escala y las diferencias de situación. Con Asturias, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí estos son términos que yo creo que todos conocemos un poco. Aquí estaría el plan europeo, ¿no? La falta de crecimiento. En la parte de la derecha vemos lo que sería en las políticas de cohesión de la Unión Europea del 2001 al 2021 al 27. Creo que es el periodo que nos incumbe actualmente y que vosotros también tenéis en mente para vuestro proyecto. Vemos cómo el Ruhr se encuentra dentro de sus ejes de cohesión y dentro del centro del espacio principal europeo, y lamentablemente, si vemos ahí Asturias, quedaría completamente descolgada de las zonas del eje principal europeo y de desarrollo para los próximos años. Ahora ya creo que ya nos pasamos al Ruhr, ya directamente, y esto es un mapa que a mí me parece bastante bonito porque es un mapa del 1956 y nos da una idea de la cantidad de explotaciones mineras que había en aquella época en el Ruhr. Es decir, el Ruhr es un espacio muy amplio, podemos decir así como 2 o 3 Asturias más o menos, y estaba salpicado y por todos los sitios lleno de desplazamientos de explotaciones mineras. Es decir, cuando puedes pasar a la siguiente diapositiva. Esto originó que alterarse todas ellas y yo creo que, si mal no recuerdo, había más de 60 explotaciones productivas a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI solo quedaban 6, y en 2010 se cerró la última mina en el Ruhr. Eso supuso que la destrucción de puestos de trabajo fue inmensa. Es decir, Ruhr hasta ese momento seguía siendo la base económica, la base topográfica alemana, y tenemos que, yo creo que para nosotros es difícil hacerse una idea, pero la destrucción de empleo en el Ruhr se puede cifrar entre los puestos de trabajo que se perdieron en las explotaciones mineras, más los que se sumaron de la siderurgia, entre ellos Krupp, más los sectores auxiliares y la industria derivada. Hemos llegado a un cálculo, a un cómputo global de 1 millón de empleos perdidos en el Ruhr desde la estructuración productiva. Es decir, prácticamente toda Asturias, o más de toda Asturias, habría perdido su puesto de trabajo. Eso nos da una idea de la dimensión, la alcance que llegó a tener este problema en el Ruhr. Por supuesto, el problema conflictivo que equiparó, porque era mucha gente que pasaba a ser desempleada, y la inmensa extensión que llegaron a ocupar los vacíos minero-industriales. Entonces, cuando todos estos espacios se cerraron y el suelo contaminado se dejó de producir, se llevó a cabo, se encontraron con un gran problema en el mercado del suelo. Por un lado, tenía una gran demanda de suelo productivo y de suelo empresarial para nuevos usos. Por otro lado, no tenían oferta de suelo disponible en el que actuar, y lo único que tenían prácticamente eran estos suelos baldíos contaminados que tenían que aprovechar. Si a ello
si a ellos sumamos que aproximadamente o de más del 50% del espacio del RUP era suelo urbano y edificado, nos podemos llegar a la idea de que no les quedó prácticamente otra solución que tener sobre estos baldíos, porque ya no tenían suelo prácticamente, no tenían suelo sobre el que actuar. Entonces, como hemos dicho antes, se llevaron a cabo. Si pasas a la página 17, ahí ves un mapa de cómo página 19, perdón. Esta es la densidad de población exactamente de cuáles son la extensión de los suelos baldíos en el Ruhr. Es decir, el Ruhr estaba prácticamente salpicado por todos los sitios por baldíos minero-industriales y, como hemos dicho, había una voluntad política fuerte del gobierno, por un lado del gobierno central, es decir, del gobierno alemán, y por otro lado del Estado de Renania del Norte-Westfalia, en intentar dar salida a este suelo por un lado, por otro lado intentar generar alternativas de futuro y nuevas actividades económicas para la población desempleada. Y ahora en la siguiente diapositiva ves algunos de los proyectos más importantes que se llevaron a cabo. Estos son solo algunos, es decir, son los más significativos, los mayores, los que tienen mayor número de superficie, pero la recuperación del suelo se llevó a cabo por todo el Ruhr. Pasamos a la siguiente porque si no nos va a dar tiempo. Y lo que a mí me parece importante para comentar en este caso es, como ya he dicho, es por un lado el papel del gobierno alemán, por otro lado el papel del gobierno regional, es decir, hubo un interés político en todo momento en dar una salida a este suelo y la primera manifestación de eso la vemos en lo que se llamó el Programa de Desarrollo Regional del Estado Federal de Renania del Norte-Westfalia del año 1989, en el que se constata asimismo que se debe proteger el suelo como un bien natural en primer lugar y para ello se define una doble estrategia. Estoy ahora en la página 21, que sería, en primer lugar, se utiliza la edificación sobre espacios libres solamente en casos excepcionales, es decir, no había otra manera, otro suelo sobre el que actuar. Y en segundo lugar, se otorga financiación preferente en la reactivación de baldíos urbanos. No solamente eso, sino que se creó un instrumento financiero que se llamó los fondos inmobiliarios, en primer lugar RUAR, en segundo lugar los fondos inmobiliarios para todo el Estado federal. Esos fondos se crearon en el año 1979 y esos fondos estaban claramente destinados a poder establecer un modelo de financiación viable para los baldíos industriales de la cuenca del Ruhr. Por otro lado, tenemos que decir que no solamente el gobierno regional, sino también los agentes privados, que está aquí a la derecha, es decir, las compañías tradicionales acaparadoras, por así decirlo, del suelo de la cuenca del Ruhr, como era la Ruhrkohle AG, la mayor empresa del carbón, la Krupp AG, la mayor empresa siderúrgica, se decidieron también que tenían que dar salida a todos esos activos ociosos y crearon asimismo sociedades que estaban destinadas a ellos y se encargaron asimismo de aportar capital, por así decirlo, para dar salida a estos suelos y para apoyar el saneamiento, la reutilización y la comercialización de estos terrenos. Y ahora ya creo, la siguiente imagen es lo que es actualmente la gran compañía del Ruhr, sería nuestra ONOSA, ¿no? Y aquí podemos ver que lo que era una empresa de carbón, una empresa se ha diversificado actualmente y tenemos diferentes sectores en los que ahora es muy activa, en los que ahora crea capital y entre ellos está el sector inmobiliario, el sector de producción energética, el sector químico o también la formación o el desarrollo empresarial. A partir de aquí, este sería el programa del que he hablado, el IVA SFAR,
la siguiente diapositiva, que es, como decía, un programa que se desarrolló entre el año 1989 y 1999 y que se ocupó de intentar pues ofrecer diferentes medidas y instrumentos para poder enfrentar el proceso de reestructuración productiva en la zona más contaminada, en la zona más afectada, en la zona con mayor número de población desocupada del Ruhr. Y en la siguiente diapositiva podemos ver en concreto cuáles serán estas medidas. La primera de ellas acaba de realizar lo que se llamó el Parque Natural y Paisajístico Elster, es decir, había que sanear toda la zona del río Elster, que hasta aquel momento se había utilizado como sistema de canalización de aguas residuales. En segundo lugar, se pretende, y está escrito como medida explícita, asignar nueva funcionalidad para las antiguas edificaciones industriales. En tercer lugar, se trata de generar nuevo suelo productivo, es decir, nuevo asentamiento para empresas, y ese nuevo suelo productivo tiene que ser sobre baldíos de origen minero industrial y bajo el modelo que se llamó Trabajando en el Parque, es decir, son espacios, parques empresariales de alta calidad urbanística, arquitectónica y medioambiental, en la que los espacios naturales, así como los espacios públicos, tienen una parte muy importante. Dentro de esta tercera medida se pusieron en marcha 25 proyectos y se recuperaron unas 574,5 hectáreas. Y la cuarta medida se trataba de mejorar urbanísticamente y recuperar entidades urbanas y barrios que estaban en condiciones degradadas. Es decir, se afrontó claramente la política de vivienda, infraestructuras y renovación urbana. Y ahora ya, esto sería el alcance de todos los programas. Iba a ser hubo otra dimensión importante que fue la del turismo. El turismo industrial. Se crearon 4 rutas que atravesaban todo el Ruhr, la llamada la ruta de la naturaleza industrial, la de la cultura industrial, la de la arquitectura industrial y la ruta de los observatorios. Y para ello, puedes pasar a la siguiente diapositiva, Javi. Estas son las 4 rutas y este programa fue tan importante, es decir, todo esto se puede visitar hoy día, que a partir de estas 2 rutas de la cultura industrial se integraron dentro de lo que hoy se llama la Ruta Europea de la Cultura Industrial y para ello es importante no solamente atender a elementos arquitectónicos del patrimonio industrial heredado, sino también se crean landmarks, es decir, una especie de observatorios, es decir, se crean de tipo paisajístico. Lo que es en la política alemana es importante no solo el patrimonio cultural, el patrimonio industrial, el patrimonio medioambiental, sino también la recuperación por decirlo así, de los espacios naturales y del paisaje, algo que hasta ahora tampoco encontramos aquí en España. Y luego ya si pasamos a la siguiente página, ya os puedo ofrecer algunas de las fotos de los proyectos de Viva Eisenbahn, que son las que mencioné antes. A la izquierda tenemos la Zollverein, la mina más bonita del mundo, la ciudad de Essen, y a la derecha está el complejo industrial llamado Duisburg-Lassenbahn, es un complejo industrial inmenso. En esta foto vemos que se está utilizando para una obra de teatro, cine, algo así, es decir, se le dan múltiples usos culturales actualmente y es un factor de actividad turística importante del pueblo. Si sigues pasando, Javier, mientras yo hablo, ahí tenéis más fotos un poco de la historia del Ruhr. Este fue el primero de los ejemplos que yo estudié. Era un complejo. Solo se contemplaba la rentabilidad económica o también otro tipo de rentabilidad como puede ser la social y luego la cuestión de la gente que estudia, o sea, el ejemplo de la CREA, ¿no? De muchísimo gente que hizo estudios medios, estudios superiores y que se marchan a otras partes, ¿no? O sea,
que suponemos que este problema también se ha dado en el RUR y de alguna forma cómo se afrontó. Entonces, si podéis responder a esas dos cuestiones. Bueno, en el tema de la rentabilidad, en principio, el modelo que trae lo que os he enseñado, en principio se trata de un puro cálculo, por decirlo así, rentabilidad económica. Se trata en principio, de cuál es el valor que tiene el suelo y de cuál es el valor. Se trata de, diferentes cálculos financieros que nos van a dar, al fin y al cabo, a una rentabilidad económica. Es decir, es lo que conocemos aquí como rentabilidad económica pura y dura, pero ahí no se contempla lo que es la rentabilidad social, tampoco la rentabilidad medioambiental, podría llamar yo, que ahora se toma en cuenta, pero no en ese modelo, pero como ya os he dicho, es un tema el de la rentabilidad económica y el de los beneficios desde el punto de vista medioambiental que, al fin y al cabo, normalmente o en el RUR han servido de forma importante para dar paso a otros proyectos de recuperación del suelo. Es decir, no se han basado únicamente en motivos de consideración económica, porque si no muchos de estos proyectos no hubieran sido factibles. Vale. Y con respecto al tema de los licenciados y gente con estudios medios. Pues ese tema, como he dicho antes, tenemos población, yo ya no vivo en el RUR, pero en el RUR hay una población envejecida, también hay gente que se marcha y lo que sea, también hay puedo decirlo así porque también estuve en la Universidad del RUR un tiempo, nos pasa un poco como aquí, es decir, tenemos una población joven muy bien formada, quizá una de las mejores de la historia, que no encuentra salida a sus proyectos, pero por eso el tema, creo, y insisto mucho en eso, el tema de diversificación empresarial y sobre todo del apoyo a pymes y la generación de un tejido empresarial es muy importante, porque se está viendo que todas las acciones que en estos últimos años, este es un modelo bastante reciente, es decir, que se ha empezado, nosotros estamos trabajando en el departamento, en la empresa que yo trabajo, depende del modelo alemán, del Ministerio de Economía alemán, y nos ocupamos claramente de apoyar y de elaborar proyectos para pymes, para la pequeña y mediana empresa. Se está apoyando desde aproximadamente 7 años fuertemente por el desarrollo de un ecosistema empresarial, que es lo que se llama. Es decir, hay que lograr que en esas ciudades, en estas regiones, se cree un tejido de pymes, se le apoye a la formación de empresa y estas son acciones bastante nuevas y yo creo que son aplicables perfectamente a las cuencas, como se está haciendo en otras ciudades, que no debería enfocarse solamente en Oviedo, Gijón, que están llevando a cabo ciertas medidas destinadas a este tema, sino que yo creo que es fundamental también para las cuencas asturianas. Nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, un proyecto que está apoyando la creación de empresa en lo que es los estados federales de la antigua Alemania del Este, es decir, son regiones también de antigua industrialización, era otro tipo de minería la que estaba ahí, pero al fin y al cabo minería, en las que se han cerrado recientemente, es decir, estos últimos años se han cerrado sus explotaciones y se está intentando, en los años después de la reunificación se dio más prioridad al tema de invertir en infraestructuras, crear infraestructuras, pero se ha visto que la gente se iba marchando de vuelta. Solamente inversión en infraestructuras no funciona. Hay que crear puestos de trabajo, crear empresas y apoyar para que la gente pueda quedarse o en algunos casos para que pueda volver. Y en este sentido, el RUR se ha hecho muy fuerte. Las ciudades del RUR, entre ellas Bochum, Dortmund, están apostando muy fuerte por la creación de un tejido de pymes, de un tejido empresarial y dando ayudas a la gente joven y a la investigación para que eso sea posible. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Noemí, por esta clase magistral que nos acabas de dar y que tomamos nota de todo ello. Y nada, te despedimos y damos ya paso a grupos políticos para el debate. Pero yo soy igual de la cuenca, de la otra cuenca, pero yo soy de la cuenca. Entonces, os mando mucha fuerza, mucho ánimo y voy a seguir en contacto con vosotros, os paso la presentación y que para cualquier cosa que necesitéis, aquí mi llamamiento también al Concello, podemos seguir en contacto porque yo también quiero volver algún día a casa y quiero que se ofrezcan
solución de futuro para las cuencas asturianas. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias. Pues nada, ya última parte que es el debate, me acompañan María Antonia García, que es portavoz de... ¿Se me oye? Bueno, yo creo que se me oye bien, de todas formas, ¿no? Vale, María Antonia García, que es portavoz del Partido Popular, Javier Álvarez, que es concejal de gobierno, justamente del área de promoción económica y medio ambiente, o sea, totalmente relacionado con lo que estamos hablando, y Elías López, que es bueno, no es portavoz, pero es concejal de Unidas por Teatro. Un poco a raíz de lo que acaba de presentarnos Noemí, la primera pregunta que tenía para vosotros tres es la cuestión del Consejo Municipal para la transición energética, que se aprobó en junio del Ayuntamiento de Creo, pero que lleva más o menos parado desde entonces. ¿Cómo jugáis esto? ¿Por dónde debería empezar ese consejo que ya está aprobado? Casi empezamos por María Antonio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. No se me vaya la olla. ¿La quito? Sí, quito. Vale, es que no sabía si está. Ahora mejor supongo, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer la invitación por parte del Consejo de Transición Justa, invitarnos a nuestro grupo municipal a participar hoy en estas jornadas que desde luego están resultando de todo interesantes. Enlazando con lo que decía la ponente que nos ha precedido, bueno, yo creo que hizo una radiografía perfectamente trasladable del RUR a Asturias. Es exactamente lo que está pasando en Asturias. Hay algunas pequeñas diferencias, entre otras de superficie y de población, pero bueno, básicamente estamos enfrentándonos, llevamos años ya enfrentándonos a lo mismo por lo que pasó esa comarca alemana. En relación con lo que me preguntabas, esa moción que se aprobó con el voto favorable, entre otros, de nuestro grupo, la propuso el Grupo Municipal de Unidas por Teatro, que entendimos que es la creación de ese consejo, es un elemento más, un instrumento más que puede ser muy favorable a la hora de plantearnos todos y a partir de ahora qué. Tiene amplia cabida de invitación tanto al Ministerio, a todas las entidades, todas las administraciones involucradas, la estatal, la regional y la local, pero después da cabida también a empresas, da cabida a universidad, que nos puede servir porque no todos tenemos que saber de todo. No es así, hay gente muy experta, como precisamente la doctora que nos acaba de preceder, que nos puede ir guiando. Hay cabida para asociaciones tipo Concello, que también pueden hacer aportaciones porque se nutren de gente con preparación y gente que puede aportar ideas, y de sindicatos que también entiendo que son una parte importante también, puesto que estamos hablando del futuro de todo un municipio, me atrevería a decir de todo un barrio. En este sentido, es verdad que la moción se aprueba en junio. Bueno, hubo un parón porque, bueno, el verano también, imagino que en estas cuestiones de constituciones pues hay parón en todas las administraciones, eso es conocido, y yo espero, porque además es mandato plenario, espero que se constituya por lo menos una primera reunión. Ya podremos saber quiénes están predispuestos, con predisposición a participar, y a partir de ahí lo que nos queda es trabajar. Yo creo que el análisis está perfectamente hecho de lo que pasa. A partir de ahora, y enlazo con lo último que decía Noemí, me parece que se llamaba, que me parece muy importante. El problema lo tenemos perfectamente identificado, sabemos perfectamente lo que hay. Lo que es importante es esa recuperación de esos suelos que van a quedar, que ya quedaron y que van a quedar más recientemente, y la generación de tejido empresarial
el apoyo a pymes y el apoyo al emprendimiento, al mismo tiempo de lograr todo eso en un entorno lo más sostenible posible. ¿Por qué digo esto? Porque por mucha regeneración urbanística que hagamos, por muy guapo que pongamos al municipio, si no se genera empleo, la gente se nos va a seguir yendo. Eso es público y gratuito. Javier, ¿cómo veis el tema desde el gobierno? Bueno, yo lo primero, yo prefiero no nos importa porque soy un poco carrica con esto de COVID. Que por cierto, estamos buscando ahora bastante los casos por ahí por algunos países de Europa y no está la cosa tampoco para bromas. Bueno, yo lo primero que quiero exponer, bueno, aparte de lo de siempre, ¿no? La gratitud pues a los organizadores de las jornadas, etcétera, etcétera. Ayer estuvimos, bueno, María Antonia mencionaba hoy a Noemí, no recuerdo, es que soy a Noemí, mencionaba hoy la charla de Noemí que versaba sobre Alemania. Ayer estuvimos con Concepción, que versaba sobre Bilbao, que igual es un modelo quizá más parecido al que podamos tener en Asturias, ¿no? Centrándome en el tema de la pregunta, la moción, bueno, yo lo primero que voy a explicar, porque bueno, sería legal el elefante en la habitación, es el sentido del voto de mi grupo cuando se presentó esta moción. Nosotros nos abstuvimos en la moción y bueno, lo dejamos claro en el pleno, pero bueno, ya que estamos aquí en este contexto, tampoco me cuesta exponerlo porque creíamos o porque creemos que había foros o que había ya espacios de debate y espacios ya conformados para este tipo de asuntos, principalmente los convenios de la transición justa organizados por el Instituto de la Transición Justa, valga la redundancia, que aunaba pues lo mismo que pretendemos aunar aquí o que salió aprobada una moción que se pretende aunar aquí a nivel más local, ¿no? Aparte de pues, las consultas previas, que bueno, supongo que vosotros como asociación y mis compañeros como partidos políticos pues, bueno, habrán también aportado en las consultas previas que salen, sobre todo del Ministerio de la Vicepresidencia de la Transición Justa, como por ejemplo bueno, pues una que había muy parecida al título aquí, ¿no? Lo de los espacios, lo de los baldíos industriales, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, otra de las cuestiones que nosotros planteábamos cuando se debatió la moción era lo importante e imprescindible que es la participación de quienes generaron esos baldíos, de quienes generaron ese espacio o dejaron ese espacio vacío en la participación de la mesa. Nosotros lo vemos imprescindible. De hecho, lo apunté aquí porque me parece que la página 21 de la exposición que nos enseñaban en mí hacía referencia a cómo en Alemania las grandes empresas, una de ellas me pareció leer que era Thyssen, pero veo fatal de lejos y la pantalla se veía un poco regulinchi, una era Thyssen, se conformaron como algo así como administradores de la propiedad, como promotores inmobiliarios, ¿no? Evidentemente, yo no creo que, por poner un ejemplo, unos Auguro Folguera tengan que convertirse en empresas inmobiliarias, porque, bueno, evidentemente no iría dentro de su leitmotiv, ¿no? Pero bueno, entra un poco dentro, parece que al final, pues oye, lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros decíamos, entra un poco dentro de ese contexto que creemos y intentaremos que participe, porque evidentemente se lo decía muy bien María Antonia, es un mandato plenario y es un mandato plenario y está, luego nosotros por esta serie de razones, pues bueno, creíamos que ya había cenado suficiente, pero evidentemente ni queremos oponernos a la creación de esa mesa, ¿no? Es verdad que, bueno, se aprobó en junio, el pleno de junio es el último jueves del mes, luego llega julio, luego llega agosto, luego llega septiembre, llega permanente y al final estamos ya a finales de octubre porque aquí el tiempo vuela. Se conformará, no os puedo decir cuándo, pero la conformaremos e intentaremos que participen pues cuanta más gente mejor, porque si no creeríamos que sería un fracaso y que sería inútil. Vosotros que fuisteis los promotores del Consejo, o sea, ¿cuál era el sentido de plantear ese Consejo? Cuando es poco lo que estaba planteando, que ya estaba habiendo un proceso de participación con Iberdrola, y está también el tema de la transición justa directamente ya con el Estado. En este caso, por ejemplo, recoger la moción, ya que ellos como tal no pueden proponer, sino que tienen que coger un grupo y se les propone. Nosotros, en este caso,
no sale de nosotros, sale de conseguir una gestión justa. Yo creo que estamos completamente de acuerdo en lo que proponen y lo que está comentando aquí, desde el punto de vista cuando ya en su día desde Podemos presentó aquel estudio del blog acerca de los gastos de abril, la explotación y demás, lo que se planteó en su día en las opciones era que puede transformarse en esa mesa, que sería hacer un consorcio con las tres, por decirlo, Estado, Principado, el gobierno local, los tres gobiernos, más luego, en este caso, propietarias de los terrenos baldíos. Porque realmente, si no cogemos el tutu, o sea, el total de 76 suelos, estamos cogiendo cachitos, ahora mismo liberar el terreno, por ejemplo, liberar el terreno de Iberdrola y dejamos todo lo que es la zona de Interastur sin regularizar, pues genera un caos urbanístico sin sentido. Entonces lo que hay que hacer realmente es unificar todo, coger ese casi 1 millón de metros cuadrados que hay, que hablamos de casi 1 millón de habitantes que tienen Asturias, pues que hay casi 1 millón de suelo y prácticamente su totalidad es suelo llano. Que como sabemos, en un valle conseguir suelo llano es bastante complicado, pues tenemos casi 1 millón de metros cuadrados por liberalizar. Ahora, si lo hacemos al estilo como del RUR, podemos hacer algo bonito, pero claro, ahí lo que falta es que tengamos metidos los agentes sociales, sindicatos, empresarios, todos, porque al final de cuentas, ninguna de estas administraciones se va a hacer cargo del total. Hace también falta fondos mineros, en este caso, como fondos europeos, que de alguna manera pues, de una manera responsable y con una línea clara, pero claro, esto falta un gran debate abierto a la ciudadanía, que va a ser al final lo que va a disfrutar o sufrir eso que hagamos. Sí, María Antonia, yo estoy pensando una cuestión, ¿no? Que no importa nada tener la ciudad guapa si no hay puestos de empleo, ¿no? Pero una de las cosas que lleva tiempo planteando el Concello es justamente que se pueden generar muchos puestos de empleo, pero que la ciudad no sea nada atractiva para vivir y que la gente venga aquí a trabajar y se pide, o incluso que gente de aquí tenga el trabajo en Langreo, pero luego prefiera vivir porque tiene mejores servicios, porque tiene mejor calidad ambiental o lo que sea en la corredoria o en la calzada o donde sea, ¿no? O en lugares o en otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de, digamos, un ejemplo más o menos exitoso de la reconversión industrial asturiana, que es Valladolid, ¿no? Genera muchos puestos de empleo, pero ¿cuántos de esos puestos de empleo se traducen en gente que quiera quedar a vivir en Langreo? Entonces quería preguntaros por esa relación, digamos, entre calidad de la ciudad y fijar población. Sí, dale. A ver, no es que yo desprecie el hecho de que una ciudad atractiva vaya en contra del progreso económico del país. ¿No? Lo que pasa es que hay que lograr el equilibrio, porque si nos pasamos en hacerla muy atractiva, podemos correr el riesgo de que se convierta en una ciudad dormitorio. Y ahora es que tenemos todos los problemas encima, porque esto, a ver, el problema de crisis industrial en Asturias no arranca en el año 2000, arranca mucho antes, arranca desde la primera crisis, el primer cierre de la primera vida. Esto se veía venir. Ahora tenemos todos los problemas juntos encima de la mesa. Tenemos la crisis de población muy envejecida, tenemos jóvenes muy bien preparados que se preparan en Asturias, pero que se van porque encuentran su puesto de trabajo en otros sitios, y tenemos, y más en Langreo y en el Valle, el remate, que es pues la finalización, casi la puntilla, con el tema de la marcha de Iberdrola. O sea, tenemos muchísimos problemas de muchísima envergadura encima de la mesa. Entonces, yo lo que quería decir es que no hay que ir solo a por uno, sino que hay que establecer un equilibrio de intentar, en la medida de lo posible, pues hacer la ciudad atractiva para vivir y atractiva para trabajar, porque si no, efectivamente, nos puede pasar lo que está pasando en Capgemini. Bueno, ¿Qué es lo que tú decías? Desde Javier, que está en el gobierno, ¿cómo veis este tema? Sí, yo, bueno, lo he mencionado antes, pero vale, no lo habías dicho tú, porque bueno, discrepo un poco con lo que comentaba la compañera, ¿no?
Yo sí que creo, y nuestro equipo así lo estamos intentando hacer, o así lo estamos haciendo, es que una de las principales razones, o creemos que una de las principales razones por las que la gente nos asienta en nuestro municipio o en nuestra comarca, o en nuestras comarcas, porque aquí hablamos de Malón Estatal, de Malón, aquí tenemos los representantes del Langreo, ¿no? Es el aspecto, vamos por resumirlo, ¿no? El paisaje como concepto filosófico. Creemos de verdad que el mal aspecto, por utilizar pocas palabras, ¿no? El mal aspecto repercute en el estado de ánimo, en la percepción que la gente tiene de la comarca y por lo tanto no se quiere venir. Yo no sé cuántos, no sé si sois todos de Langreo, si sois todos de la comarca, no sé cuánta gente conocéis de amigos o de conocidos que son de fuera de la comarca y que cuando les hablas de Langreo dicen y es como, ¿qué? O sea, quiero decir, a mucha honra, ¿no? Porque es un sitio muy bonito y es un sitio que estamos recuperando. Entonces nosotros, como apostamos por eso, le metimos mucha caña, ¿no? Metimos mucha caña con los planes de derribos y bueno, pues hoy me congratula decir que una zona en el centro de la Feulera donde se hicieron una serie de derribos, ahora se van a hacer 34 viviendas de nueva construcción y ya están vendidas pues muchas, según comenta el constructor, ¿no? Estamos con el plan de murales, supongo que muchos habréis visto el mural de Nuevas Carboneras, que yo creo que es una cosa muy bonita y al mismo tiempo, oye, recuperas un espacio que está vandalizado, que está feo, y haces una cosa que por un lado dignifica, hace memoria y por otro lado pues te puede atraer un tipo de público específico. Se quedan muy justos, pero quería decir otra cosa más, ¿no? Y al mismo tiempo, y lo uno con una de las cosas que decía la ponente anterior, el patrimonio industrial, ¿no? Nosotros desde el PSOE siempre apostamos mucho por la memoria, siempre apostamos mucho por la conservación del patrimonio industrial. Dos ejemplos están aquí en la playa, dos ejemplos insignia, ¿no? Como son el Ecomuseo del Valle del Samuño, como son el MUSI. Es verdad que el MUSI no está pasando por su mejor momento de afluencia, que quedó colmatar el proyecto cuando llegó la crisis del 8, pero bueno, tenemos el Museo del Valle del Samuño, que es una apuesta fuertísima que se hizo con fondos mineros, un proyecto que no siempre se dice, parece que siempre decimos lo malo, pero es un proyecto que se inició y se acabó con fondos mineros y que funciona. Y a veces, pues bueno, las cosas están así, ¿no? Por terminar, yo sí que creo que llevamos muchos años intentando primero generar los puestos de trabajo y luego hacer la ciudad guapa, pues vamos a intentar una temporada darle un poco la vuelta, ¿no? A la vez que buscamos los puestos de trabajo, vamos a hacer la ciudad guapa a ver si nos hace un poco el efecto. ¿Dirías la problemática que tienes, por ejemplo, me pasaba cuando me acababa a trabajar a fondo las mañanas desde la mañana, que los loteos de coches que íbamos por la minera, que decíamos mismo, cuando cogías la hebrea o cuando cogías la minera, era una constante. O sea, tanto por la gente que nos jugamos como por la gente que nos tocamos. Que lo que que sale se le dice malamente. Para la problemática que tienes aquí en Langreo es que yo, por lo menos personalmente, en mi caso, no soy una persona con una formación cualificada, si no soy ofrecer un peón raso, nunca trabajé en Langreo, no soy de camarero. O sea, siempre que fue un trabajo con mínima especialización, siempre por fuera de Langreo, fijo como bien. No por más, sino porque realmente la industria aquí estaba muy tasada y muy vetada. Y a mí ya me tocó, si desacerrado, ya tocó los codos en los últimos pistoletazos. Y claro, el problema de eso mismo es que lo que comentaba María Antonia, lo comentaba esto, digo, Langreo cuando más trabajo tuvo era cuando más asco daba vivir aquí. Cuando más trabajo tuvo Langreo era cuando ni siquiera podía saber lo que vecino del frente por la ventana. Entonces realmente, sí, es cierto que es necesario que tengamos empleo de calidad. El tema de liberalizar esos 1000 metros que tenemos ahí es más que nada buscando, en otro caso debería ser buscando una industria limpia, zonas verdes, devolver la cara a la ciudad, porque si te fijas, si miras un mapa aéreo de Langreo, solo hay una zona de todo Langreo que mira al río, que está al final de Sama y encima se está derribando. Debe quedar 4 edificios del centro, más está tirando. Lo demás, la Sama comercial y la florera industrial, la industria hacía un cinturón de industria que cerraba completamente la visibilidad del río, y es una pena, porque es un río muy bonito. Pues recuperar una zona verde, un 60-70 metros de ancho, todo, pero claro, es lo mismo, tenemos un problema, que se llama Iberdrola, se llama Metal, se llama Infrastur, tiene muchos nombres, Duroflotera, Florera Med, los terratenientes de Langreo. Y son los propietarios de todo Langreo, realmente, los que decidieron hace 2 días derribar los chalets que estaban en la calle Unión.
Entonces, eso, el poco patrimonio, lo poco bonito que podemos tener en el agrego, uno se está cepillando por una parte y otro no lo va a reparar. Entonces, la única opción que tenemos es sentarnos en una mesa y forzarnos de alguna manera. Pero claro, necesitamos que las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, como la local, que en este caso creo que, como siendo por el interés de la agrego, creo que nos podríamos poner de acuerdo. Sí, que lo acabo de mencionar, Elías, ¿cómo veis que está evolucionando el proceso para recuperar los terrenos de Iberdrola? Lento. Bueno, también es verdad, perdón, adelante. También es verdad que una de las cosas que escuché tanto ayer como hoy de Concepción y de Noelia, o de Noemí, es el tiempo. Yo creo que aquí estamos lógicos, ¿no? Porque lo vivimos aquí, entonces queremos que todo sea súper rápido. Pero hoy marcaba el marco temporal, hoy lo marcaban 30 años. Ayer Concepción hablaba de la recuperación de los espacios de Barcelona industriales, en que llevan 20 años recuperándolo y todavía está. Quiero decir, es verdad que nosotros en el municipio llevamos como en una muerte lenta agónica hasta que finalmente ahora parece que, como decía Tai, la gota que colma el vaso es el desmantelamiento de Iberdrola, pero parece que llevamos como, no sé, como voy a decir, vosotros lo sabéis mejor, que sois mayores que yo, ¿no? Pero llevamos como 2 o 3 décadas que todo se va muriendo paulatinamente. Yo creo que ahí lo que daban el ejemplo en Alemania es que como cuando te quitas la tirita, ¿no? Lo haces así de golpe, arrasas con todo y vuelves a empezar. Porque yo creo que eso es la filosofía de Asturias, de la filosofía de los españoles. Eso no encaja y por eso estamos ahora, yo creo que sí que estamos en ese punto de cambio de curva, de cambio de pendiente para volver a empezar a recuperar. Elías decía antes lo de los espacios llanos, los espacios, bueno, yo también coincido plenamente con lo de construir de cara al río, porque es verdad que encima ahora el río está limpio, está recuperado, recuperar riberas de los ríos es ya no solo una opción, sino una obligación, pero tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Que va a parecer la excusa de siempre, pero tenemos una de las administraciones que tenemos que sentar a la mesa, que yo creo que coincidimos todos y que nadie me escuche, pero que debe ser la peor de este país, que se llama Confederación Hidrográfica. Ponen trabas para todo. ¿Trabas para todo? Entonces, a esa yo creo que, no sé si en la moción que presentabais estaba incluida para sentarse a la mesa, pero yo creo que tiene que ser esencial la participación de Confederación Hidrográfica, porque es que vivimos en un valle, y un valle por definición es una zona inundable, y si me van a hacer todo inundable y no voy a poder edificar nada, es que es un poco la pesca que estamos de acuerdo. Bueno, precisamente queda claro, yo creo, por qué es necesario esa creación de ese concello aquí, en Langreo. Porque va a haber y va a dar posibilidad de participación. De hecho, en el propio texto de la moción se recogía una propuesta de agentes participantes y entre ellos se nombra, además con nombre y apellidos, Iberdrola y Autonomía. Desgraciadamente, lo que hay que decir, por eso enlazo, hay que decir que en el RUR probablemente dicen que Cook, que era una de las empresas fuertes en ser propietario de terrenos, pues igual por modo propio o igual obligado de alguna manera, digamos que se vio comprometido a después de la industria vamos a colaborar. Desgraciadamente yo estoy viendo muy poca colaboración de nadie, ni de Iberdrola ni de Iberdrola. Entonces a lo mejor habría que ir a políticas desde, no ya desde el gobierno municipal, desde luego ni tenemos competencia ni tenemos capacidad. El regional, poquito. Quizás habría que ir a políticas desde el gobierno estatal que involucrasen o hicieran o ayudasen a que estas empresas que cogen, cierran y se van, que efectivamente son los dueños y los propietarios legítimos del terreno, pero que se comprometan con esos territorios donde estuvieron décadas y décadas sacándoles el rendimiento. Por eso es importante la creación de este consejo en Langreo, porque va a nutrirse principalmente o en su gran medida de gente de Langreo que está sufriendo las circunstancias de esta parálisis industrial y que va a intentar involucrar, porque claro, no se puede obligar, pero se les va a invitar, va a intentar involucrar a los principales propietarios del suelo, que son Euroflorera e Iberdrola, entre otros. También podrían ver su cosa. Entonces, de ahí la importancia de... ¿Abrimos ya
cocinas, no es por defenderlos muchísimo menos, recordemos la situación por la que está pasando Duro, y tengo que decir que ya quisiéramos Iberdrola estar a la altura de Duro a nivel de diálogo, porque con Iberdrola es imposible tener ningún tipo de diálogo prácticamente, pero bueno, con Duro sí que es verdad que está por lejos. Quería precisar un par de cuestiones. Hablaste del tiempo. Hay dos personas aquí que ya son mayores y estábamos no, fue aquí con el primer alcalde del Barrio, ya se hablaba de la central eléctrica, La cuestión, tal y como yo la vi, es que el alcalde decía que no podía luchar por cierta central, porque era impotente, porque no sé qué. Todos recordaréis, me imagino, un programa que hubo en televisión como de Soto Rivera. El alcalde Soto Rivera dijo: a ver, aquí sois una empresa y pagáis como todo. Según conversación con él, Pini, el presidente autonómico, le llamó y dijo: ponte firme. Y dijo: defiende nada. Yo soy alcalde de mi pueblo y defiendo eso. Y acabaron, hoy en día puede ser de los más limpios, más ricos, ¿por qué? Porque yo pago usted los impuestos como todo el mundo. Aquí, el Armin, creo que se llamaba el alcalde, el primer alcalde socialista, Casimiro, decía: es que no puedo. Bueno, a lo mejor, y creo que fue un buen alcalde, a lo mejor tenía que nos haber pedido ayuda a todos y haber puesto y que paguen todo y que hagan todo lo que tienen que hacer. Y con esto termino. Hay una cuestión, como no es Iberdrola y quien sea Duro Felguera me río yo. Si se está portando bien, entonces nosotros ya no sé quiénes son. Porque empresa más certera que Duro Felguera no la conocí y trabajé con ella un mes. Pero sé lo que es. Es suficiente para conocer. Bueno, pues hay que coger de dónde, no lo sé, pero se tiene que sentar y dialogar. Y si no, oye, aquí ¿qué estamos? 20.000 personas, pues 20.000 personas a exigir lo que nos corresponde, si no pedimos más. Vale. ¿Más cuestiones por ahí? Sí, igual por el poco tiempo de exposición que están ahí los representantes municipales, echo de menos la autocrítica y la política, que es muy importante. Mirad, tanto tiempo engañados y es jodido. Hace más de 20 años el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, compró por no sé si 520 millones los terrenos de Nitrastor. De aquí al gobierno regional lo sabía. Hubiese sido una buena fuente de inversión. Una cuarta parte de ello valió el Museo de la Minería, de aquello, en Besetes. 10 años después, teníamos 700 puestos de trabajo con unos buenos sueldos en Duro Felguera, en Banalón. Ahora tenemos Capén. Entonces, quizá habría que empezar por la autocrítica, porque luego cada uno, para solucionar su marrón que tiene en lo local, porque sigue teniendo la corporación local el mayor marrón del país, somos los guajes, que los padres son los que mandan en Oviedo y mandan en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Pues cada uno decimos, bueno, es que una empresa privada marcha cuando le da la gana. Iberdrola, Duro Felguera o las empresas subvencionadas. Pero las públicas marchen porque les decimos nosotros que marchemos. Lo decía ayer aquí. Yo me echaron de la mina, no fui prejubilado, fui despedido. Y 13 años cobrando en casa, para tener una calma chicha en los cuenques. Ese es el problema. Entonces, se volcó una cantidad de millones en gente como yo, y luego pues dices, lo que llévalo para el cuerpo, llévalo para el alma o viceversa. Y acabo, ¿por qué? Yo tengo una tía que lleva 18 años trabajando en Badalona, y no hay una leyenda urbana. Era pues lo que decía Elías, ¿dónde tienes trabajo? Entonces, y claro, de verdad, ayer decía la ponente de la Universidad del País Vasco, que a lo mejor aquí, solapadamente, decía que se podía haber aprovechado lo que se aprovechó en Bilbao, que era gran cantidad de terreno que era público,
que era público, pero aquí tuvimos la oportunidad de tener parte de ese terreno público. Por ejemplo, tenemos una gran masa industrial parada aquí en la Felguera, pero tenemos otra de Unosa y es público, y hay un polígono que lleva 10 o 12 años parado en Sama. Entonces, muchas veces pues habría que mirar que si abrimos los cajones en todos los proyectos hay, lo que pasa que habría que tener eso, a alguien que pegase un puñetazo en la mesa y decir que lo que queremos es la inversión para el terreno que tenemos. Gracias. Bueno, a ver, yo, los convenios de transición justa que lanzó el Ministerio y tal, yo lo que pregunto a alguien de la mesa o a todos, que si creéis que hay alguna posibilidad de que el propio Ministerio, junto con el Principado de Asturias y junto con los ayuntamientos implicados, se pueda lanzar la participación ciudadana y negociar con las empresas implicadas, porque tiene que ser desde una postura fuerte, Ministerio, Principado y Ayuntamiento, ¿no? Entonces, para impulsar esa participación y con esas empresas que son propietarias, junto con el Ayuntamiento de la Creu, y propietario, Taller Esconde y demás, o sea, quiero decir, impulsar esos acuerdos que son necesarios, porque yo creo que ganen todos, ¿no? Gana el Ayuntamiento, gana el Principado, ganamos los ciudadanos y las empresas también. Como explicaba ayer Conchita, en esos activos que van a quedar mirando hacia el río, van a coger mucho más valor, o sea, y una inversión de futuro que, bueno, las empresas como Duro Felguera, Iberdrola y demás, no hay nada de especial, son negociantes puros y duros, o fondos de inversión incluso, los reservos y los compras fondos de inversión, o sea, ahí empezó parte de lo de Bilbao. Pero claro, hay una cosa fundamental, ponerse de acuerdo a esos actores. ¿Vosotros cómo lo veis? Otra pregunta. Si os preferís ir respondidos. No. Nada, a ver, yo hablo directamente desde el desconocimiento de cómo está gestionando un poco la situación, si estamos más bien hablando de una regeneración urbanística de todos estos terrenos, son una burrada de metros cuadrados. Vamos a pensar. Siendo tanto lo que va a quedar disponible y tal, no sé hasta qué punto se está englobando todo esto como una estrategia de desarrollar, digamos, en este caso, en Cañalón, también lo que me toca, que trabajo de la Felguera y trabajo en Sama. O cuando estamos hablando de unos territorios tan extensos, con tanta diversidad de lo que había y de lo que se pretende hacer y del contexto en el que estamos en un eje, en este caso el eje del Nalón, en el caudal, el Nalón, bueno, el eje del caudal siempre lo entendí como la salida más rápida hacia la meseta, que es lo que hay, porque yo paso por ahí sinceramente, nada más que para pasar pajares o gorda, ¿hasta qué punto se podría implicar a esos diferentes organismos, bien sea a nivel local, las empresas, a nivel regional, plantear toda esta situación a escala no solo local, sino a escala que genere intereses para todo el Principado, en el caso de estos cuentos, vamos, me refiero, porque si desde Tanes se está planteando el uso recreativo de un pantano, para que lo disfrute toda la comarca y todo el Principado, incluso la gente que venga de Riaño de León y de por ahí, igual me estoy liando un poco, perdonad, ¿cómo se podría encauzar esta situación o buscar una estrategia de actuación que englobase a más factores, que no solo a la gente que estamos aquí? Oye, yo entiendo que la participación ciudadana local y esencial, pero en este caso yo entiendo que también se puede buscar una estrategia que involucre un poco más a grandes vistas, gente de Oviedo, gente de Gijón, porque bueno, tanto rollo con el tema del área central de Asturias, y al final ya vimos que lo que hay un conflicto de intereses, que lo que hay es perjudicar a todos. Entonces, bueno, porque tiene su flexibilidad. Sí, yo pienso que por todo lo que oímos a Noemí, dijisteis vosotros, que hay terrenos públicos y otros privados, ¿no? Yo pienso que los terrenos de los polígonos tendrían que, los que son públicos, seguir siendo públicos. Porque muchos empresarios compran al Estado o imagínate, no se ponen sus terrenos a la venta y quedan descapitalizados. Al primer viento que venga en contra ya están perdidos. ¿Qué pasa? Que llega al banco, compraron el terreno con un crédito. Llega al banco, se queda con los terrenos. El banco nunca va a vender esos terrenos y no recupera total de la inversión. Entonces tenemos los polígonos como están, muertos de risa. Entonces, si fuese del Estado, el Estado o
o NOSA, que es del Estado, pasaría a tener otro alquiler. Podría venir un inversor que montase su industria en esos terrenos pagando un alquiler. Pero claro, siempre se está pensando en hacer caja. Sea de Estado, sea de empresario, todo el mundo hacer caja. Y lo más rápido posible. Sí, vamos a ver. Yo quería comentar algunas cosas. Yo creo que es un error quedar con la mirada fijada en el pasado. Creo que hay que pasar página, a veces hay que pasar página y mirar al futuro. Entre otras cosas, porque los contextos, por ejemplo, sindicales y políticos han cambiado muchísimo en los últimos 15 años. Y eso nos da otro terreno de juego, otro marco de juego. Tenemos diferentes, efectivamente, hay varios procesos abiertos de transformación de estas cuencas y varios procesos participativos a la vez. La diferencia de escala, por ejemplo, entre el proceso de participación de los convenios de transición justa es que es comarcal y lo que se plantea en el proceso participativo en cuanto al Consejo municipal de participación pública es a escala local y está específicamente orientado, digamos, a esos terrenos que son el corazón urbano de la región. Entonces, digamos que no es que se solapen, sino que se complementan. Eso es muy importante. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades. Estamos hablando de que efectivamente son procesos a largo plazo, pero en el caso concreto de la transición justa es un proceso que va desde este año 2021 hasta el 2027. Es decir, yo cuando oigo a gente decir, es que eso es un puente, gente, digamos, que tiene trayectoria de militancia política o social, es que es un puente, y que eso es lo mismo que siempre. La verdad a mí es que me defrauda, me caen las pistolas al río, porque vamos a ver cómo se puede decir que una cosa y un fraude, si estamos en el año 1, señores. Entonces, es muy importante cambiar el chip, dejarnos digamos, de tener la mirada concentrada en el pasado y empezar a mirar para el futuro. Como decimos, como en el vídeo que hizo Javier para el Consejo de Transición Justa, que titula La última oportunidad. Efectivamente, yo estoy convencido que tenemos esta última oportunidad y que tenemos unas condiciones muy favorables para hacer cosas que no se hicieron en el pasado. Y porque no se hayan hecho en el pasado no quiere decir que no se puedan hacer ahora, porque hay, como digo, otro contexto sindical y otro contexto político y social. Entonces, miremos al futuro. ¿Y por dónde pegas? Efectivamente. Eso ya es fundamental. Dale. Y ya cerramos este turno y respondéis, porque hay muchos temas. Buenas tardes a todos. ¿No? Solo 3 detalles pequeños, porque sí, yo ya estaba en esta mesa contando algunas anécdotas, entonces por alguna gente que no estuviera o que no lo hubiera visto. A ver, el tema de los convenios de transición justa, hay que recordar que tuvimos un problema grave, yo participé desde el principio en ellos. Es recordar que fueron en noviembre del año 2018, si no me equivoco, empezando en la cuenca del Narcea, pues empezó por allí, después empezó aquí. En febrero vino todo lo que sabéis después y evidentemente todo el tema de convocatoria, reuniones, de participación quedó desarmado, ya no pudimos vernos más durante mucho tiempo, ¿no? Nos limitamos a hacerlo por internet, escritos, algunos también los tenéis vosotros, y muchas de estas cosas que aparecen aquí están por ese escrito, ya para concretos, para el Langreo, con personas de la universidad, personas de otros ámbitos en los que, bueno, está ahí disponible y podría verse
Y también que veníamos de atrás porque estábamos todavía terminando el plan de la minería, ¿no? Con lo cual hubo que enlazarlo, ¿no? Pero si lo veis, para la zona de Narcea, que fue la que empezó primero, yo no digo que sea bueno o malo o lo mejor, pero evidentemente todo el plan de inversiones que ya se han presentado, sobre todo para la recuperación de escombreras, para el tema del cierre de la recuperación del territorio, entre otras cosas, por los errores del pasado, en el de no haber los avales, dónde están las empresas a las que hay que cobrar, cuando además eran mineras que ya no existen, ¿no? Aquí es un poco diferente, pero es un privado muy grande. Tened en cuenta que tenemos toda la recuperación de Nitrostur es mucho más grande y tan grande como el resto de los demás. Y aquí hay un conflicto, ¿no? De que Iberdrola no se da por aludida en que quien la contaminó fue la empresa la que ella lo compró, lo cual hay conflicto entre el propietario y el propietario anterior y las responsabilidades compartidas. Y evidentemente aquí el gobierno tiene un papel fundamental porque Iberdrola va a seguir trabajando en este país, va a seguir haciendo parques eólicos, va a seguir haciendo otro tipo de instalaciones y evidentemente tienes que decirle que tú, si quieres seguir aquí trabajando, no puedes librarte de los compromisos previos de recuperación de estas cosas, ¿no? Entonces eso, la fuerza tiene que tener ese sentido. La subestación, los derechos a conectarte a otras partes de la red. Una empresa que no se va a ir aquí. Por lo tanto, tienes por dónde cogerla porque no vas a hacer como otras de esas, ¿no? Y una cosa así, ya lo último termino, el tema lo del río. Todo esto tiene que ver con la recuperación del río, la recuperación de la vega, de las viviendas o sea, es que esas ya crean empleo por sí mismo y ya hay fondos comunitarios para todo lo que tiene que ver con la renaturalización de ríos, fondos de la Copa Confederación, a la que creo que hay que ver como una cooperante necesario y no como un enemigo. No podemos pedirle a la Confederación que incumpla la ley, o sea, que obliga a ella a decir que los terrenos inundables no se puede edificar, o sea, no se lo podemos decir que incumpla la ley. Lo que debe decir es que esos terrenos, digamos, próximos, inundables, tienen que ser la cara visible de todo lo demás que mire hacia el río que tenemos que recuperar para toda la gente de la cuenca. Yo que yo ya salí hace mucho, pero así yo deberíamos más suerte de ir más cerca, ¿no? Yo soy de la nueva. Entonces, la Confederación, los fondos de la Confederación, que es el Ministerio, los fondos de la Unión Europea para rehabilitación y recuperación de ríos, pues, también son disponibles, ¿no? Y eso ya es empleo por sí mismo en esa recuperación y aparte de lo que se haga en ese sitio, ¿no? Lo que evidentemente no va a hacer es incumplir la ley y volver a tener problemas de zonas inundables que después nos pasará como el hospital de Arriondas. O sea, no podemos hacer lo mismo, no podemos tener ejemplos de errores del pasado. Pues le damos ya desde el día finalmente tú, por empezar por el final un poquitito, porque las dos no son inundables. Y es cierto que sí, que hay zonas que hay que respetar, como vimos de ejemplo el polideportivo Juan Carlos Vega. Claro, no tiene que están cambiando el suelo porque están edificando una zona inundable. Lo que comentabas, hay maneras y maneras de poner a la ciudad de cara al río, dejar unos 60 metros de un paseo verde lineal, que encima es que estamos hablando de que son terrenos que van linealmente y de manera continua desde prácticamente el economato de aquí de Sama hasta Barros. O sea, estamos hablando de muchísimos metros, de una manera continua. Simplemente no están separados por el cinturón que formaría la Renfe. Pero bueno, son como todos, son cosas que se pueden modificar o que se puede abrir de alguna manera a la ciudadanía. Claro, el problema que tenemos en principio es que, como comentáis antes, ¿de qué manera obligamos a una empresa privada a que haga? Yo creo que hay que obligar, simplemente hay que recordar. Yo es que veo otros ejemplos en Europa, que es la obra social. Yo veo a Bayer haciendo obra social en otras ciudades europeas, en la que no. Pese a que aquí se fabrica el 100% de las servicios cívicos de Europa. Aquí la Bayer, que sepa, no deja un solo euro de obra social. Sin embargo, Iberdrola, yo en comparativa con el Bayer Leverkusen, no creo que el Bayer UP. El problema es ese, es que la obra social aquí se olvidó completamente. Estuvimos aquí contaminando la térmica hasta que todo el ciclo que bajó un poquito la contaminación, no va a desaparecer. Tenemos aquí en el canal unas baterías con mucha chapa que le hayan puesto por encima. Sigue siendo una industria totalmente contaminante. O sea, y todos esos, la obra social que está haciendo es simplemente pagar el porcentaje que le corresponde de impuestos. O sea, es ese. Entonces, realmente, si me tienes que pagar el porcentaje que te corresponde de impuestos, a menos que la industria que venga, todos esos terrenos que se van a regularizar, que sea industria limpia. O que al menos venga con un compromiso de que no va a contaminar. O sea, es que ya pasamos por los ríos negros, ya pasamos por ciudades negras, ya pasamos por no
A ver, es que a mí me tocó quitar la ripia de mi casa, que era de baja cubierta, y había un palo de polvo negro. Y no era de la chimenea de esa propia casa, era de la mierda que desde el año 25 estuvo acumulándose en la que pasó techo. Entonces, yo creo que ese modelo productivo, lo que decía Pablo, no hay que mirar al pasado porque hay que evitar que vuelva al futuro ese modelo productivo, hay que transformar y tener un futuro limpio, entre comillas. Luego parte el tema de la población, es que ¿cómo haces que vuelvan todos los prejubios los mineros que se pongan a creer? Claro, el problema fue ese, es que la minera fue un arma de doble filo. La minera nos vino muy bien porque sí, es cierto que llegase en 20 minutos. Lo hablaba antes con Salva, la oferta del langreo de vivienda es vendo casa a 20 minutos de la playa de Cabo. Claro, ese es el problema. Toda la población que teníamos aquí, que eran trabajadores en activo, que de Suaco, por vacas en el tiempo, muy poco, o sea, un porcentaje se quedó aquí, pero otro porcentaje se fue. Con ese fue ese capital de salario que tenía, y con ese fue también una parte de la riqueza que puede haberse diversificado en los comercios locales, que no fue así. Entonces, a ver de qué manera podemos hacer que el langreo vuelva a ser atractivo, ya no para, hombre, si quieren volver, que vuelvan, que tienen las puertas abiertas, pero sí es cierto que para que la gente no quiera marchar. Porque para mí se hubiera sido más cómodo cuando estaba trabajando en Sidesa, habría ido a vivir a 3 minutos de mi trabajo. He ido al Arbellar, que valía prácticamente lo mismo un piso en el Arbellar que un piso en Langreo. Pero no, decidí quedarme, pues a ver de qué manera podemos hacer que el resto de gente que trabaja fuera, pues a ver, generar industria suficiente como para dar empleo a toda la juventud, ojalá aquí a 20, 30 años sea una realidad, pero actualmente no. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que hasta que llegue ese punto en el que Langreo sea una ciudad para vivir y para trabajar, de que una conoce también la sociedad para que la gente se quede y aguante el tirón? Pues tú vas a hacer un trabajo a largo, el problema es que tiene que ser un trabajo que sea, lo que hablábamos, poner de acuerdo a muchos, pero sobre todo a la ciudadanía. O sea, tiene que ser una ciudad para los langreanos. O sea, tiene que ser una ciudad que sea atractiva y que realmente haga que tanto tú como un empresario de fuera, o que está bien, que realmente tú entras en Langreo y lo que ves son los terrenos de infraestructura yéndose abajo, un antiguo taller de ferralles ocupado por topoleros. Es que realmente, y si en vez de transformarlos en tres por nada, ven los talleres de sodes abandonados, que antes han encontrado un banco propietario de ellos y no que realmente van a hacer. Entonces, realmente, esa es la imagen que ves, bueno, y luego una macrocentral que van a desmantelar. Entonces, sí es cierto que es una putada que se vaya a centrar, pero vamos a tomarlo como algo positivo. Ese va a ser el impasse que va a hacer que ya es que ya no nos queda otra. Comentaba, es la última, y es verdad, es la traca final. O cogemos ahora la obra con el desmantelamiento de Iberdrola, o lo siguiente que cojamos vamos a las maletas para marchar de este pueblo. ¿Javier? Son muchas cosas, a ver si consigo sintetizarlo para que María Antonia también tenga su tiempo. Yo empiezo también por el final. Por una de las cosas que dijo Elías, la comparto totalmente, ¿no? Cuando si yo me presenté a las elecciones, por una candidatura, estábamos haciendo el programa electoral, pues bueno, yo, como todos, un poco como la mayoría de aquí, tenemos mucho tiempo de militancia en organizaciones sociales o políticas, ¿no? Lo de que se fuese la térmica y lo del desmantelamiento de la térmica para la gente de la cuenca o la gente de Langreo es un shock, es así. Yo tengo una amiga que cuando vamos a un sitio y ves chimeneas de industria y dice eso es síntoma de riqueza, ¿no? Y yo esa frase la tengo como muy interiorizada. Pero una vez asumido eso, como decía Elías, una vez que superas un poco ese trauma, hay que verlo como una oportunidad. No nos queda otra. Mencionabais antes lo de que es la última oportunidad. Yo no sé si es la última, ojalá que no, pero que la vamos a aprovechar y que la debemos aprovechar como si fuera la última, de eso no cabe duda. Y también, bueno, estamos hablando de un montón de cosas y estamos dejando una de las cosas que yo mencionaba ayer y que me gustaba traer también a la mesa, que lo mencionaba Álvaro, me parece también la gente joven, etcétera, ¿no? Que lo mencionaba ayer y yo lo quiero traer también a la mesa. Con todo el respeto del mundo y de verdad no me lo toméis a mal, ¿no? Pero muchas veces, porque yo soy un joven, muchas veces la sensación que tenemos los jóvenes es que
todo, lo decía Pablo, me parece, la gente mayor mira mucho al pasado. Los que estáis aquí, ayer había un par de personas más jóvenes, pero la gente aquí, es que no sé cómo decirlo sin que suene mal, ¿no? Pero peináis caras, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo cual es un valor, porque la experiencia es un valor añadido que no se puede desperdiciar, muchísimo menos, ¿no? No voy por ahí, pero lo que quiero decir con esto es que en todos estos procesos tenemos que implicar a la gente joven. Nos tenéis que implicar a la gente joven, porque es absolutamente imprescindible, porque es que somos los que nos vamos a quedar aquí, somos los que nos vamos a quedar con lo que se quede aquí, ya sea a nivel regional, local o nacional, ¿no? Entonces yo creo, lo hablaba ayer con Concepción, yo creo que en todo esto hay que dar quizá una vuelta de tuerca más y empezar a meter en estas conversaciones, no solo desde el punto de vista ecologista o desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista social. Lo decía ayer, no sé si filósofos, sociólogos, pedagogos, la especialidad que sea, ¿no? Pero hay que cambiar, aunque esto suene a lavado del cerebro, que no es lo que pretendo, ¿no? Pero hay que cambiar la mentalidad de los pequeños, los guajes que estudian en el ULAR, los guajes que estudian en el Turiellos, que sepan que esto es una oportunidad, que aquí hay suelo, que esto tiene historia, ¿no? Hay que conocer el pasado de lo que fuimos para saber lo que somos y el potencial que tenemos para convertirnos en ello. Por eso, de verdad, no es una crítica ni muchísimo menos, pero era algo que quería tener a la mesa, porque bueno, me parece muy importante. Lo comentaba el compañero, no sé cómo se llama, lo de esto que decías de los suelos, yo la verdad que nunca haya pensado en ello y es una propuesta muy interesante, la verdad que oye, es para reflexionar sobre ello, ¿no? Que haya, vamos a pensar, una empresa pública de gestión del suelo a nivel estatal que sean los que alquilen las parcelas a las empresas, sino que las vendan. Pues mira, yo jamás había reflexionado sobre eso y me parece una idea muy interesante. Te lo digo de él. Claro, eso, pero que la alquile, quiero decir, no que la venda, ¿no? A mí eso me parece interesante. Luego, lo que comentabas, tampoco me acuerdo cómo te llamas, Mario. De Cuenca, ¿no? Sí. Hablabas de a qué nivel se están teniendo estas conversaciones y demás. Yo ahí también quiero resaltar una cosa, y lo uno con otra de las cuestiones que trae la de casa pensadas. Quizá deberíamos dejar de pensar a nivel local. Somos una comunidad de 1 millón de habitantes y bajando. Quizá la perspectiva debería empezar a ser más de regional y no de competir entre municipios, porque mientras la Greda compite con Mieres o compite con San Martín o compite con Siero por ver si Amazon se coloca en Boves o se coloca en Banalón, el País Vasco y Burgos están llevando otras empresas mientras nosotros nos matamos por una, ¿no? Eso es un debate muy de fondo que evidentemente no lo podemos solucionar aquí nosotros, ¿no? Me parece interesante también una cosa que mencionaba la ponente y que yo creo que es por la experiencia que me toca ahora en gestión, creo que es la mayor traba que tenemos, que son los planes urbanísticos. En Langreo tenemos un plan urbanístico que se empezó a pensar en el 2008, ¿puede ser? María Antonio, no sé, no recuerdo, no sé si estaba por aquí ya. 2008 por ahí, se aprobó en definitivo en 2011 y estamos en 2021. Parece que hace 10 años no es nada, pero es que cuando empezaron a pensar el plan general y el Langreo que tenían en la cabeza cuando pensaron el plan general y el Langreo de ahora, se parecen lo que fue una castaña, no se parecen en nada. Y son documentos tan difíciles de modificar, esperemos que la logita esta que están pensando ahora nos facilite las cosas, porque son documentos tan difíciles como que alguien me viene al ayuntamiento y dice, oye, es que me quiero instalar aquí para montar una empresa, y le tenemos que decir a veces, no, es que no puedes porque está fuera de la ordenación, no, es que no puedes construir ahí una casa porque ahí está proyectado que tiene que haber un edificio de 32 plantas. Es que ahí no puedes porque en vez de ser para construir casas, ahí tiene que ir un vial en el futuro que conecte la ruta de no sé qué con la ruta de no sé cuánto. Entonces, eso de verdad es una de mis mayores frustraciones y de verdad que me gustaría abordar que abordase el municipio a medio plazo y la comunidad autónoma a poder ser un cambio legislativo para que, por lo menos, si es para instalar actividades económicas,
los planes sin caer en, evidentemente, lo que todos tenemos en la cabeza, lo que pasaba sobre todo en el sur de España, ¿no? Yo estoy hablando siempre desde el punto de vista de la legalidad, pero que sean más flexibles a la hora de poder instalar una actividad económica o de que la gente se venga a vivir, porque poder tener que decirle a alguien, no, mira, es que no te puedo dejar hacer una vivienda unifamiliar aquí y te ibas a instalar aquí porque ahí está en el planeamiento y tiene que haber un edificio, pues entonces me parece un atraso. Y ya para acabar, porque alguien mencionaba algo del Ministerio de Transición y sobre las asambleas y demás, en todos esos debates, yo sé que son más regionales, más comarcales que locales. A mí lo que me da ahí un poco de miedo, y por eso os ponía al principio de la ponencia cuál había sido la posición de mi grupo, pero que no tengo ningún problema, al revés, tengo ganas de tener estos debates para que podamos hablar más algo entendido sobre estas cosas, pero sí que me da un poco de miedo la duplicidad. Lo digo, que al final tengamos tantos coloquios, tantos foros de debate en la total, que al final todo se diluya. Es uno de mis mayores miedos, no lo digo como una posición casi más personal que un posicionamiento político, ¿no? Y a nivel del Ministerio de Transición están empezando ahora a hacer las asambleas ciudadanas estas, empezaron con la Asamblea Ciudadana del Clima. Bueno, a ver si que esos órganos de participación y de gobernanza, que es esta palabra también que se puso muy de moda ahora, a ver si cuajan, ¿no? Y bueno, yo creo que ya por terminar, mencionar la importancia de los fondos mineros, que también mencionó en algún momento Elías, y después de ese paro que tuvimos de grandes obras y que llegan a ser paradojas, a ver si vemos acabados proyectos en Abreu que son muy importantes, ¿no? Empezando por el soterramiento, acabando por talleres del Conde, regeneración de fachadas, pues, todas estas cuestiones. Antonio, ya cerramos. Yo sí que voy a ser esquemática porque creo que el análisis está suficientemente analizado y todos tenemos claro. Efectivamente hay que evolucionar, estoy completamente de acuerdo. Yo se lo decía ya hace mucho tiempo, que teníamos que ir olvidándonos de aquellas grandes empresas con aquellas grandes plantillas que solucionaban la vida laboral de las familias durante toda la vida. Eso ya pasó a la historia. Los tiempos cambian, estamos en el siglo XXI y la sociedad cambió también. Entonces, dentro de esa evolución necesaria a la que nos tenemos que adaptar, por cierto, Javier, y por la parte que me toca, porque yo soy la mayor de la mesa, te me estás volviendo un poco Adriana Maestra. Mira a ver. Dios mío. Las canas a veces. Las canas y la experiencia son un grado, y a lo mejor yo lo decía recientemente en algunas declaraciones, tenemos un potencial de jóvenes preparados que estamos dejando marchar y tenemos un tesoro de experiencia acumulada en muchas canas que no les estamos dejando participar o no les estamos facilitando la participación. Y es tan importante la cana como el ímpetu juvenil, que yo también he hecho bastante. Pero bueno, por cerrar, y como conclusiones, en el año 17, en el año 16 ya se empezaba el rum, porque nos hace referencia a lo que nos atañe aquí, Iberdrola, Duroferrari. En el año 16 ya había un rum de que Iberdrola, digamos que quería ir pensando en el Challenger. En el año 17 formaliza esa petición al Ministerio. Esa petición, digamos, que había quedado un poco, no voy a decir apartada, pero bueno, estaba en estudio, el permiso para el cierre. En el año 18, creo que fue, o principios del 19, pasa, ya reciben el Puente de Plata y automáticamente pues ya empieza todo el proceso que conocemos. Lo que es participación de Iberdrola o interés Iberdrola, ¿qué forma tenemos nosotros manera de presionar, nosotros municipio? Yo sinceramente pienso que no. No, porque efectivamente Iberdrola se nos escapa de las manos porque es una gran compañía, es una multinacional, que no tenemos nosotros fuerza. Por cierto, hablando de impuestos, Iberdrola mientras estuvo aquí pagaba todos los impuestos, los pagaba todos. Sí, los pagaba todos. Lo de Rivera, perdón, lo de Rivera era por el ciclo combinado, era en su día, ¿no? Lo que daría en su día los impuestos.
yo me refiero a Iberdrola y Concejo, que yo sepa, pagaban los impuestos. Por hablar en ese, claro, hablo desde fuera y desde dentro. Porque decía, yo tengo entendido que aquí está bien claro de que no. Y que además el alcalde decía, es que voy allí, pego puñetazos encima de la mesa y ¿qué pasa? Y lo de Soto, no sé cómo era, porque sí tengo muy claro, era que quería hacer obras. Eso es algo muy importante. Quería hacer obras dentro de la propia empresa, pero que no quería pagar la licencia. Y claro, y segundo el alcalde, que yo lo dijo así, dijo, y después, bueno, morimos. Y diciendo, tú te pones firme y te callas. Y él dijo que no, que yo no me pongo firme. Yo pido una cosa normal, que pague, si cualquiera cambia el tejado, paga impuestos. Pues allá también. Que después sería algo más, eso ya no lo sé. Le dejamos nos van a echar la parte de acá. Finalizo. Después, lo que no puede ser, otro punto que decir, es que ya salieron muy pequeñas, una cantidad ínfima, pero unas ayudas dirigidas específicamente a municipios afectados por el cierre de las térmicas. Lo que no es normal es que el ANDRA haya presentado 3 proyectos y lo que no es normal es que la señora ministra nos haya dado 0 euros. Ninguno de los 3 proyectos mereció, digamos, pues, bueno, una aportación del ministerio. Eso no es normal. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos que se nos apoye a instancias superiores, porque en instancias municipales podemos hacer lo que queramos. Pero si no tenemos apoyo real, cierto y puñetazo encima de la mesa por parte del gobierno del Principado, y si el gobierno de la nación no se pone las pilas y le dice a Iberdrola, oye usted ha estado aquí durante más de 40 años, aquí no, en Andrés, con esa central, ha sacado usted su rendimiento y ahora usted se va, bueno, la generación verde, por los motivos que usted se quiera ir, pero usted tiene que participar en dar una alternativa. La que sea, igual que la está dando otras empresas en otros municipios o la misma Iberdrola en otros municipios, porque a mí me toca mucho las narices ver cómo esta misma empresa que aquí nos niega el pan y la sal, pues miramos para otras comunidades, no voy a decir, ahí lo dejo, para otras comunidades, y resulta que ahí sí que hay posibilidades de negocio o posibilidades de poner otras empresas. Y yo me acuerdo cuando el señor Iberdrola nos vino a ver, por lo menos en el grupo municipal, que bueno, poco más, y había que darle las gracias porque se iban. Poco más. Y bueno, era lo que quería decir, que si ni siquiera los de casa, perdón por directamente, nos apoyan, poco nos van a apoyar los de fuera. Pero si el señor Iberdrola nos vino a ver casi lo que tocabas de decir, casi nos decía que teníamos que estar agradecidos porque el trabajo que iban a generar con el desmantelamiento de la superior que tenían con la federación. Póngase la ministra, que digo yo que algún arma tendrá la señora ministra Rivera para sentar al señor Iberdrola, que con nosotros no se sienta, pero con ella mejor no tiene los nombres de decir que no. Así es. Pues muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias al público.